mirando la prevalencia de diabetes. El 13.45% de la población dominicana padece de diabetes, pero lo más grave es que el 9.9% padece de prediabetes, o sea que de hecho los pacientes con diabetes lógicamente tienen una mayor probabilidad de padecer eventos cardiovasculares. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes y como siempre tratamos la salud los viernes. Nos acompaña la doctora Berniza Calderón, ella es endocrinóloga y especialista en nutrición. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes y todos los televidentes. Muy buenos días, doctora, bienvenida. El placer es nuestro, porque vamos a hablar de un área de la medicina muy importante, la endocrinología, y de que uno ya en endocrinología piensa inmediatamente en diabetes. Así es. Porque todos tenemos un familiar con diabetes, un amigo con diabetes, uno que le cortaron el pie, que tuvo problemas renales, que tuvo muchísimas cosas como consecuencia de la diabetes. Doctora, ¿cuál es la prevalencia? ¿Hay estudios que indiquen qué porcentaje de dominicanos sufre de diabetes o de prediabetes? Según el último estudio realizado, mirando la prevalencia de diabetes, el 13.45% de la población dominicana padece de diabetes, pero lo más grave es que el 9.9% padece de prediabetes, o sea que podríamos evitarlo y si ese porcentaje se convierte en diabetes, entonces estaríamos hablando prácticamente de una pandemia. Entonces usted está hablando de que la diabetes se evita. Se puede evitar, claramente. Eso no es hereditario, consustancial a la misma persona, por genética, por que lo herede, antecedentes familiares. ¿Cuál es la situación real? Si bien es cierto es que hay factores genéticos y hay factores de riesgo no modificables como son la edad, un paciente mayor de 45 años tiene más probabilidad de padecer diabetes que un paciente menor de 45 años. La realidad es que hay muchos factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo la alimentación, el ejercicio físico. Entonces, en esos factores que son modificables son en los que debemos enfocarnos para nosotros poder prevenir la diabetes. ¿Y cómo debe ser la alimentación? Un prediabético es el que le da la glicemia, ¿cuánto? Porque hay un número que es 100. Entre tanto, ¿cuánto se puede considerar que una persona es prediabética? Mayor de 100 y menor de 126. Ese es prediabético. Eso es prediabetes, en la glucosa basal. También un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada, que es una medida en la que nosotros vemos cómo ha estado la media de la glucosa, o sea, del azúcar en sangre, en los últimos 3 meses. Con esa medida, si está por encima de 5,7 y por debajo de 6,5, también consideramos al paciente como prediabético. Y entonces, ¿cómo debe ser la alimentación de ese prediabético? La alimentación debe ser que la mitad de su plato debe ser de vegetales sin almidón. Eso es el primer principio. De hecho, nosotros en República Dominicana estamos consumiendo muy poca cantidad de vegetales y también de frutas. Luego, de esa mitad del plato que queda, hay que dividirlo en 2 partes. En una mitad vamos a poner lo que el dominicano le llama la compaña, que son las proteínas. Ahí está el pollo, el pescado, el huevo, el queso, etcétera. Así es, todas las carnes. Y luego en la otra mitad que nos quedan van los carbohidratos con almidón, que son los víveres, el arroz, el espagueti, el pan. ¿Y cuáles son los carbohidratos que no deben ser consumidos? El pan, por ejemplo, el pan se puede consumir. Se puede consumir, pero en la proporción que yo acabo de decir. Si usted tiene un plato, usted lo divide en 4 partes y 2 partes siempre tienen que ser de vegetales sin almidón. Y esos vegetales son los que nosotros muchas veces no queremos comer. Dígase lechuga, tallota, zanahoria, tomate, pepino, efectivamente. Brócoli. Efectivamente, que eso es lo que la gente dice, eso yo me lo como y no me llena. Sí, es verdad. Y básicamente, a veces el paciente tiene la percepción de que no le llena porque son vegetales que su mayor contenido es de agua, pero favorecen mucho la saciedad porque tienen un alto contenido de fibra. Y cuando el paciente los mastica bien y espera el suficiente tiempo y come una gran cantidad de ellos, entonces lógicamente sí llega a tener la saciedad. Doctora, la diabetes es una enfermedad de las llamadas crónicas. Así es decir, de que se puede complicar y complicar y complicar y hay que ponerle mucha atención. Así es. De hecho, los pacientes con diabetes, lógicamente, tienen una mayor probabilidad de padecer eventos cardiovasculares.
de tener un infarto, de tener un accidente cerebrovascular, lo que la gente le llama derrame cerebral. Entonces son pacientes que pueden tener otras complicaciones microvasculares, dígase afectación en el ojo, en el riñón, pueden tener un pie diabético. Y entonces, una cosa, si una persona no se hace la prueba de la glicemia, está bien en su casa, porque vemos diabéticos hasta en niños, la diabetes. Así es. Entonces, ¿cómo una persona, la diabetes da alguna sintomatología, alguna señal de alerta de que la persona que la padece o la persona que está cerca pueda darse cuenta de que algo está pasando? Sí. Claramente, al inicio, cuando empieza la enfermedad, el paciente puede no sentir nada, pero a medida que se van aumentando esos niveles de glucosa, el paciente puede presentar un aumento de la sed, un aumento de la frecuencia de ir al baño. El paciente también puede presentar pérdida de peso y mucha hambre que no puede controlar. También otra evidencia de que se puede estar padeciendo diabetes es que el paciente tenga una herida que no se sana o que empiece a presentar infecciones en sus partes. Cualquiera de esos síntomas que usted tenga, usted acuda a su médico, coménteselo para que el médico decida hacer las pruebas y descartar si usted tiene diabetes o no. Pero no espere a tener esos síntomas para acudir al médico. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. Hacerse un análisis de glicemia periódicamente, ¿no? Efectivamente. Doctora, y la diabetes, una vez diagnosticada como tal, no el prediabético, sino ya cuando al paciente se le dice, bueno, usted es diabético, ¿es reversible esa condición con dietas, ejercicio, etcétera? Esa condición, ¿O no se va a eso? ¿O ya cuando ya está instalada en el organismo no se cura? esa condición solamente se puede curar cuando el paciente, la causa de su diabetes es un exceso exagerado de peso. Entonces, en ese paciente que se hace generalmente una cirugía bariátrica, el paciente puede llegar a curarse. Pero es importante entender que ese paciente ya tiene el defecto metabólico y que si el paciente vuelve a ganar peso, va a volver a presentar la diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad que se controla en cierta manera, pero no se cura al 100%. Vamos a una breve pausa, doctora, porque ahora que esto está bueno. Nos faltan muchísimas preguntas, no solamente de diabetes, sino de otras enfermedades del aparato endocrinológico. Lo pronuncié bien, lo dije bien. ¿Lo dijiste? Nos vamos a comerciales. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, en este viernes de salud. Estamos conversando con la doctora Berniza Calderón, ella es endocrinóloga y nutricionista. En el primer segmento hablamos de la diabetes y Ramón decía, bueno, y continuaremos hablando de algunas complicaciones del sistema endocrinológico. Y una de las cosas que vemos más comúnmente de un tiempo acá, de varios años acá en la República Dominicana, es la alta incidencia de pacientes padeciendo de la tiroides. Y yo sé que los endocrinólogos reciben muchos pacientes que o tienen que operarse o tienen que ser medicados. ¿Esa alta incidencia de pacientes padeciendo de la tiroides en la República Dominicana tiene alguna explicación? La realidad es que hay muy pocos estudios sobre las patologías tiroideas en República Dominicana. De hecho, ni siquiera tenemos una prevalencia en este momento que podamos decir. Lo que sí sabemos es que cada día estamos recibiendo más pacientes con alteraciones en la tiroides. Ok, y las implicaciones de padecer de la tiroides, ¿cuáles son? Y si tienen más incidencia en hombres o en mujeres. Más incidencia en mujeres y lógicamente hay que entender primero qué hace la tiroides para ver cuál es el impacto. Y digamos que la tiroides lo que hace es producir unas hormonas que los pacientes le llaman las T's, la T4 y la T3, y esas hormonas lo que hacen es acelerar el metabolismo celular unas 200 veces. Por lo tanto, cuando tenemos cuando tenemos más T's, como dicen siempre cuando van a preguntarme, entonces estamos acelerados y es a lo que se le llama hipertiroidismo, y cuando tenemos pocas T's, entonces estamos con hipotiroidismo y estamos lentos. Pero a esa persona hay que medicarla cuando están en una de las dos condiciones, ya sea que tenga mucha o ya sea que tenga poca. Y si no se medica, como en el caso de algunos pacientes que le hacen la cirugía de extirpación de toda la tiroides, si necesariamente ese paciente tiene que beber medicamentos. Y esos medicamentos cuestan y algunas personas
de algunos estratos sociales no llevan esos tratamientos. ¿A qué se están exponiendo? Como dije inicialmente, digamos que la función de la tiroides es acelerar el metabolismo celular. Esta producción de hormonas, digamos que esta hormona es vital para la vida. O sea, hay dos hormonas que nosotros necesitamos siempre. Por lo tanto, un paciente que tiene indicación de tomar esta medicación y no la toma es un paciente que se expone a tener una mayor cantidad de enfermedades y a un mayor riesgo de mortalidad porque no está recibiendo el tratamiento, sea porque está demasiado acelerado y no estamos bloqueando el tiroides o porque está en hipofunción y lógicamente el cuerpo no puede funcionar adecuadamente. Doctora, retomando lo de la diabetes, ¿en qué momento el diabético se vuelve insulino dependiente? Bueno, digamos que hay varios tipos de diabetes, tenemos que decir que hay 4 y dentro de esas 4 vamos a decir que en la diabetes tipo 1 siempre el paciente va a ser insulino dependiente por la fisiopatología de la enfermedad porque es que el paciente no produce esa suficiente cantidad de insulina que necesita. Entonces, siempre va a necesitar insulina. Luego hay otros grupos de diabetes, como la diabetes tipo 2, que el paciente se convierte en insulino dependiente a medida que avanza la enfermedad. ¿Por qué? Porque inicialmente, generalmente el principal defecto es que la insulina no trabaja bien como debería y aunque hay un defecto en la cantidad de producción, no es tanto como en la diabetes tipo 1. Por lo tanto, ese paciente se convierte en insulino dependiente a medida que va pasando el tiempo y se van destruyendo las células que producen la insulina, que es como la llave que abre la puerta para que la glucosa pueda entrar de los vasos sanguíneos a la célula. Doctora, está muy de moda actualmente el consumir medicamentos que son para la diabetes y lo están usando para adelgazar. Así es. Algunas que son inyectables, que son muy costosas, dicho sea de paso, la están usando personas que se han hecho bariátricas para mantener el peso, u otras también que quieren adelgazar. ¿A qué se exponen esas personas que están usando, sin ser diabéticos, esos medicamentos? Ok. Realmente la persona se expone cuando utiliza un fármaco sin que haya sido indicado por un profesional de la salud experto que lógicamente sepa cuándo está indicado o no. Es importante entender que el mismo principio activo que hay para esa medicación que estamos hablando, que es principalmente el inyectable, que los pacientes siempre llegan a la consulta y te dicen, doctora, yo vine a que usted me ponga la puya. Entonces, realmente, esa medicación es igual, o sea, tiene el mismo principio activo con una variación, que es para los pacientes diabéticos se pone semanal y luego para el tratamiento de obesidad se pone todos los días. Entonces, pero se puede utilizar. A ver, la indicación por ficha técnica lo que nos dice es que para el paciente diabético está indicada la que es semanal y para el paciente que es con sobrepeso está indicada la que es de uso diario. Pero evaluado previamente el paciente. Evaluado. ¿Cierto? Entonces, aquí el punto es que el paciente no puede ir a la farmacia y comprar esa medicación, que es lo que ocasionalmente nos llega a la consulta y el paciente puede tener una complicación secundaria, estar usando una medicación que puede no estar indicada para él y que además, como todas las medicaciones, puede llegar a tener sus efectos secundarios. Doctora, fuera del aire, usted comentaba de un medicamento que ayuda a estabilizar la glucosa en la sangre. Sí, tenemos muchos medicamentos que ayudan a estabilizar la glucosa en la sangre. Realmente hay productos naturales que se pueden utilizar y que a veces utilizamos de manera concreta y puntual, como puede ser el picolinato de cromo. Pero es importante decirle a la gente que esto no sustituye los hábitos de vida saludable. Esto se utiliza de manera puntual. Como una ayuda. Como una ayuda, pero realmente lo que el paciente tiene que hacer es comer saludable, hacer ejercicio, descansar, trabajar sus estados emocionales para tener, lógicamente, una vida... Porque sube la glucosa en los estados emocionales. Del día. Ah, ese fue el caso mío. Pero, doctora, ¿y por qué siempre sale a relucir el tema de los ejercicios en todo esto y del descanso? ¿Qué papel juega en el caso de las enfermedades, puede decir, metabólicas? Claro. La movilidad, el movimiento, el hacer ejercicio y el descanso. Bueno,
Lo primero que hay que comprender es que casi todas esas enfermedades metabólicas tienen una misma raíz, que es la resistencia a la insulina. O sea, que la insulina no trabaja bien. ¿Y qué es la insulina? Como dije anteriormente, es una hormona que abre la puerta ¿para qué? Para que entre a la célula la glucosa que está en los vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando nosotros hacemos ejercicio, digamos que el ejercicio es un disparador natural del funcionamiento adecuado de la insulina. Y por lo tanto, el ejercicio permite que haya... Pero el aeróbico o cualquiera. Los dos apoyan. Entonces, por eso se le llama a la insulina se le llama al ejercicio la insulina natural. No es que usted puede suspender los tratamientos, pero es un coayudante muy importante y su efecto dura hasta 72 horas. Pero además, también el ejercicio favorece todo lo que es el bienestar. Entonces, por eso es importante hacer ejercicio. Es fundamental, porque previene todas las enfermedades cardiometabólicas. Doctora, finalmente el alcohol, porque yo he oído que el que bebe whisky quema el azúcar. No, o el que bebe... Si el se bebe como una copa de vino. Pero que entonces la cerveza no y el vino. Es decir, el papel de los alcoholes con la diabetes. Bueno, el papel de los alcoholes con la diabetes. Es importante entender que primero el alcohol nos aporta calorías, pero no nos aporta nutrientes. Ese es el primer punto. O sea, nos aporta muchas calorías, Dios mío, pero no nutrientes. Camilo, qué injusticia esa, ¿eh? Luego, el segundo punto es que en el caso del paciente diabético, el alcohol puede interferir para el accionar de los medicamentos. Y por eso hay pacientes que pueden llegar a tener tanto una hiperglucemia como una hipoglucemia. O sea, pero ¿cuál medicamento? Porque eso se dice con los antibióticos, también con otros... sí. ¿Puede interferir? Puede interferir. Entonces, por eso el paciente diabético no debe tomar grandes cantidades de alcohol. Pero si nos vamos fuera de los pacientes que no son diabéticos, la realidad es que el alcohol no es beneficioso para la salud. Y aunque yo no voy sí, todos los informes dicen que el alcohol no es realmente beneficioso para la salud. Y aunque no se le va a decir al paciente... Ni una copita, ni dos. Sí, si ocasionalmente... Que a partir de cuánta botella que me... Si ocasionalmente una persona, porque va a celebrar, porque tiene un evento, un compartir familiar, quiere tomarse una copa, eso está bien, es correcto. Pero la realidad es que el consumo frecuente de alcohol no es beneficioso para la salud por todos los efectos que tiene a nivel corporal y porque predispone eventos cardiovasculares. Qué pena no tener más tiempo, doctora, pero hemos quedado impresionados porque usted comunica bien. Muy bien. Y además en un lenguaje que se entiende. Vamos a volverlo a invitar. Sí. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, doctora, encantada.